Hoy, en Mundo Hacker, ciberdefensa e infraestructuras críticas. Si una ciberarma puede ser una USB, pues las capacidades que pueden tener con muy pocos recursos son enormes. Ejecutamos el comando y voilà, entramos al dispositivo. Cuando sucede un ataque terrorista, todo el mundo quiere seguridad. Siendo una infraestructura crítica, afecta directamente a la sociedad. El nuevo teatro de operaciones es el ciberespacio. Muchos gobiernos están preparando a cibersoldados. estamos controlando procesos industriales desde Internet. Podríamos provocar probablemente una catástrofe. El Mando Conjunto Ciber es una unidad del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. Tiene la misión de direccionar las acciones y las operaciones cibernéticas de Colombia en el ciberespacio. Y modificando estos sistemas podrían generar daños económicos O incluso ocasionar pérdidas de vidas humanas. Cuando hablamos de ciberguerra o ciberdefensa, no son conceptos sacados de películas de ciencia ficción de los años 80. Tal y como funciona la vida en los países desarrollados del mundo, un buen ataque informático puede ser igual de devastador para la población que la más poderosa de las bombas. Cada vez son más los estados o grupos que recurren a acciones de ciberguerra y cibersabotaje como medida de presión. Información personal de empleados gubernamentales robada, apagones eléctricos en todo un país y televisiones nacionales hackeadas son algunas de las acciones que han tenido resonancia en los medios de comunicación en años recientes. Las infraestructuras críticas, represas, procesos industriales, centros de logística, aeropuertos y energéticas están en el punto de la mira. Y ya ha habido ataques contra este tipo de servicios tan vitales para la sociedad. Las guerras tal y como las conocemos hoy en día son cada vez más una cosa del pasado. El nuevo teatro de operaciones es el ciberespacio, que no es nada distinto a Internet. Cada vez hay países que están recibiendo más ataques de manera continua y muchos otros están trabajando ya en su estrategia nacional de ciberdefensa. Efectivamente, servicios vitales para el desarrollo de la raza humana, como puede ser la banca, las eléctricas, la telefonía, los centros de logística, están conectados en redes computacionales, sistemas digitales. Si estos sistemas fuesen atacados mediante algún ciberataque, podrían causar importantes pérdidas económicas o incluso trastornar o colapsar nuestra sociedad. Al más puro estilo de la Guerra Fría y a escala global. Los ciberataques suceden en silencio, provocando en ocasiones pérdidas económicas para los países o instituciones atacados. Colombia es uno de los países de la región que más ha avanzado en construcción de una política de ciberseguridad nacional. En 2016 se presentó el COMPES 3854, que traza los lineamientos de la Política Nacional de Seguridad Digital. Antonio, por eso es muy importante que entendamos que es preciso tener un plan nacional de ciberdefensa y proteger estas infraestructuras. En este programa vamos a ver la importancia de tener un plan de ciberdefensa, protección de estas infraestructuras críticas y vamos a ver cuáles son los actores y las instituciones que están trabajando en estos temas y cuáles son las herramientas informáticas también que se usan en esta difícil misión. En el programa de hoy vamos a hablar de ciberdefensa, cibersoldados e infraestructuras críticas. Debemos de saber lo importante que es proteger estas infraestructuras críticas y también la gente que trabaja detrás de los servicios de ciberdefensa nacional. Lo vamos a ver con expertos en la materia, gente que realmente trabaja en el área. Ellos son expertos en el tema de la ciberseguridad en Internet. Ellos son hackers. Soy Leonardo Huerta Escalle, más conocido en Internet como @samuraiblanco. Mi especialidad es la intrusión a redes, también el tema de ciberseguridad y ciberdefensa. Durante mi vida profesional he apoyado al gobierno colombiano y a otros gobiernos en el asesoramiento para generación de políticas nacionales de ciberseguridad y ciberdefensa, como la creación de CCIRS.
Estamos hablando de ciberguerra. La gente desconoce un poquito qué es eso y además suena un poquito asustador. Y tienes hoy acá dos duros que nos van a hablar del tema. Sí, Juanita, tenemos a dos buenos compañeros, tenemos a Leo, tenemos a Gabriel. La verdad que ellos incluso trabajan directamente en este área. Tienen cosas muy importantes que contarnos. Pensamos que Internet no es la Internet de los años 90. Internet se ha vuelto un instrumento que podría ser utilizado para atacar a países y qué mejor que tenerlos a ellos con nosotros. Y mi primera pregunta es para Leo, es ¿por qué un país, una nación, que lo están haciendo muchas, debe de generar un plan de ciberdefensa nacional? Sí, mira, Antonio, en realidad, primero porque es un deber constitucional de toda nación velar por la seguridad de sus ciudadanos y también de los activos de la nación. Hoy en día ya esa seguridad no es necesaria solamente en el ambiente físico, sino también en el ambiente cibernético. Además, hay que considerar que primero se debe generar una política nacional de ciberseguridad y ciberdefensa donde se articulen tanto el sector público con el sector privado y ya posteriormente, tal vez una de las fases más importantes es la de identificar las infraestructuras críticas, catalogar esas infraestructuras críticas y priorizarlas para así construir el plan de defensa. Sí, pero fíjate, estas son las bases que se deben de seguir. Pero tú tenías ya una pregunta directa porque hemos tenido casos de ciberguerra y tú querías a Gabriel. Claro que sí, justamente cuando en Colombia estábamos trabajando en ese primer plan de ciberseguridad y ciberdefensa, el ejemplo grande que teníamos era ya en el 2007, estaban hablando ya de eso, con Estonia. Estonia, que es uno de los países que está a la vanguardia de la digitalización, realmente es de los que están más acá, fue uno de los países que tuvo un ataque más fuerte en esa época. Gabriel, cuéntame un poquito qué fue ese famoso ataque que dio para que todos pensáramos en esto en esa época. Lo que pasó con Estonia, que es un caso ya que tiene ya bastantes años, hubo un conflicto que se generó porque trataron de remover una estatua, ¿sí?, que era justamente de la parte de los rusos. La estatua era de Stalin. Entonces lo empezaron a mover y esto no le gustó obviamente a la gente rusa, ¿sí? Y entonces lo que empezaron a hacer fue desplegar una serie de ataques que justamente esa estrategia que se siguió es la que se estudia en los casos de ciberguerra. Primero, atacaron medios, ¿sí?, para que la gente no tenga noticias. Imaginemos en un concepto local que nos quedemos sin un diario de importancia aquí. Imagínate que la edición del domingo no sale. Entonces van de repente a internet a buscar. La segunda fase fue a los medios, pero en internet, y a las páginas de gobierno. Entonces cuando la gente quería ir, por ejemplo, a gobierno colombiano, ¿no?, colombia.gov.co o algo así, entonces entra a estas y las páginas estaban hackeadas. Algunas no disponibles y otras sustituidas con otra bandera. Y en esos casos, en el caso de Estonia, le decían regresen a su madre patria, Rusia, ¿no? Entonces, claro, la gente se empieza a psicosear y dice, no, esto me huele a guerra. ¿Qué es lo que piensa un ciudadano? Es, debo de retirar el dinero para, obviamente, sustentar a mi familia, proveerle seguridad y tratar de salir del país en caso de que esté una guerra. Entonces fueron a los bancos. Lo que sucedió, que ya es medio historia de terror, es que los bancos también fueron paralizados. En este caso, no tuvieron sistema, no tenían cajeros y no sabían qué personas tenían qué dinero o qué cantidad de dinero en las cuentas, porque todo se empezó a caer. Entonces, claro, la gente empieza a entrar en pánico y hacen sabotaje. Y en este caso, la verdad que, para que la gente lo entienda, vamos a ver qué personas, qué instituciones trabajan en el plan de ciberdefensa, en este caso de Colombia, y tenemos un reportaje muy bueno y espero que os guste a todos. Ahí está. Bueno, estamos aquí con el almirante John Giraldo. Es el que lidera y comanda, en este caso, lo que se llama el Mando Conjunto Ciber de Colombia. Almirante. Antonio, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Almirante, ¿en qué consiste y qué es el Mando Conjunto Ciber de Colombia? El Mando Conjunto Ciber es una unidad del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y tiene la misión de direccionar, planear y ejecutar las acciones y las operaciones cibernéticas de las Fuerzas Militares de Colombia en el ciberespacio. Seguramente en la unidad que tú lideras hay una parte que es importante que puede ser el entrenamiento de tu gente. Pues quisiéramos ver cómo se está dirigiendo eso. Primero que todo, nosotros a través de las escuelas de formación tenemos unos cursos de ciberseguridad, de ciberdefensa. Allí capacitamos a los hombres de tierra, mar y aire en el tema de ciberdefensa. Y otra de las cosas que también me gusta siempre comentar, a veces enfrentamos amenazas locales, pero en el ciberespacio estamos hablando muchas veces de amenazas globales. ¿Cómo interactuáis vosotros, el Mando Conjunto Ciber,
con otros países amigos? Pues existe lo que es la cooperación y la colaboración internacional. Actualmente tenemos unas hojas de ruta establecidas con el Mando Conjunto de España, con el Comando Ciber de Brasil y con el Comando Sur de los Estados Unidos. Con ellos podemos intercambiar información, tener comunicación a través de nuestros centros de operaciones de seguridad con esos estados y compartir información tendiente a garantizar la seguridad cibernética de nuestra infraestructura. A continuación, en Mundo Hacker, Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una búsqueda de equipos conectados a Internet por el puerto 9999. Uno de los errores más comunes es el de configurar las conexiones con usuarios y contraseñas que vienen por defecto. Y va a intentar entrar como si él fuese el ingeniero que administra la gasolinera. Pero ¿qué sucede si de pronto cerramos las calderas y puede empezar a generar fallos en el sistema? Que estamos controlando procesos industriales desde Internet. Podrían o generar daños económicos. O incluso ocasionar pérdidas de vidas humanas. ya regresamos. Internet se desarrolló para ser funcional, no para ser segura. Hemos mallado el planeta Tierra en un tiempo récord y todos los servicios vitales para la sociedad y para una nación están en Internet. ¿Es posible, Leo, pinchar Internet? Claro que sí. Hay puntos de conexión demasiado estratégicos que permiten o que por allí pasan las comunicaciones de muchos países incluso. Entonces, al ubicar sondas, ubicar puntos de intersección, se pueden claramente y entre comillas fácilmente interceptar esas comunicaciones. No, y tuvimos el caso de Snowden, que es un gran plan de los Estados Unidos de NSA. Ellos ya comprendían Internet porque ellos desarrollaron Internet. Y se dieron cuenta que un buen día podríamos pincharlo, escuchar, monitorizar en un medio no pensado para la seguridad y generar grandes campañas de información a nivel mundial. Y eso se ha dado. ¿Cuál es la diferencia entre ciberguerra y ciberespionaje? Porque eso me suena un poco más por ahí, ¿no? Me gustaría categorizarlo. Para mí existe, hablamos siempre de planes de ciberdefensa, pero la ciberdefensa tiene la parte defensiva de las infraestructuras de nuestra nación, la parte de ciberespionaje o ciberinteligencia y la capacidad de ciberrespuesta ante un agresor a la nación, un agente hostil. Y por eso mi pregunta es, en el ciberespionaje es, ¿quién puede ser? Es decir, ¿por qué se ciberespía? ¿Quiénes serían los objetivos? Si son instituciones, altos directivos o altos mandatarios, es que no lo comentes. En realidad el ciberespionaje, el espionaje como tal es una realidad latente en todo el mundo. ¿A quién se espía? Se pueden espiar organizaciones, existe el espionaje industrial para obtener secretos industriales, los movimientos financieros de la competencia, etc. Existe el espionaje entre las naciones, ¿sí? Para poder averiguar secretos nacionales, secretos o temas confidenciales de la nación, pero también se espía al ciudadano del común, y no solamente a uno o a uno, sino en grandes masas. Y esto se da después del 11 de septiembre, cuando se ve la necesidad de poder proteger de una u otra manera o adelantar un paso, tener un paso por delante al terrorismo. Entonces la NSA, la CIA empiezan a adelantar grandes estrategias para poder realizar un espionaje masivo. Y es cuando por allá en el 2013 Edward Snowden publica o da a conocer esa información a través de o el caso información Wikileaks. secreta. Bueno, estamos aquí con Leo y la verdad que la práctica que trae Leo es muy interesante. Hay muchos sistemas industriales que se están colocando cara a Internet, que se pueden controlar y monitorizar, y debemos de trabajar en la seguridad de estos sistemas. Gracias a la proliferación de estos sistemas y al crecimiento desmedido, se ha hecho necesario para su administración y gestión la conexión de estos sistemas a Internet. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Cuando conectamos sistemas, que es importante su gestión, y no se ha trabajado en la seguridad
desde un inicio, pueden pasar cosas como las que nos va a demostrar Leo. Vamos a ver algunas herramientas que se utilizan para este tipo de investigaciones y detectar estos sistemas en Internet, ¿verdad? Hay diferentes servicios que permiten hacer búsquedas en Internet de infraestructuras críticas. Tal vez el que más conoce la gente del mundo de seguridad es un servicio llamado Shodan. Sin embargo, hay otros muy similares como Censys, que es americano, o SumEyes, que es chino. En este caso vamos a entrar a un servicio que se llama Censys. Es un servicio en Internet que podemos hacer investigaciones alrededor del mundo, ¿no? Buscando Claro que sí. dispositivos. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una búsqueda de equipos conectados a Internet por el puerto 9999. ¿Por qué por el puerto 9999, Antonio? Resulta que este puerto es muy utilizado para la administración de plantas de gasolina. Entonces vamos a ver si encontramos de pronto... O sea, serían estaciones de gasolina que tienen algún tipo de conexión a Internet para ser administradas remotamente. Correcto. Sus controladores, para gestionarlas y administrarlas, están conectados a Internet a través de este puerto. Vamos a obtener, no sé si 5, 10, 20 o 100 sitios. Muchos de ellos están pobremente securizados. Claro, hay varias posibilidades, Antonio. De hecho, uno de los errores más comunes que se comete es el de configurar las conexiones con usuarios y contraseñas que vienen por defecto. Entonces es muy fácil para el atacante de pronto encontrar el modelo, por ejemplo, para este caso de gasolineras, buscar en Internet el manual y en el manual encuentras fácilmente especificaciones técnicas como el usuario por default y la contraseña por default. Sí, que es admin 1, 2, 3, 4, 5. Los dejan por... Es una comodidad muchas veces en la industria que todos los aparatitos cuando haces la conexión tengan una password por defecto. Pero cuando de pronto ya se ha hecho una configuración más juiciosa, el siguiente paso es buscar de pronto una vulnerabilidad de la administración. Entonces se pueden buscar vulnerabilidades por un entorno web, de pronto por un entorno de consola. Ya he encontrado cosas en la búsqueda que has hecho, que son estos dispositivos, ¿no? que estamos buscando, que son gestores de bencineras o gasolineras. Y nos podías comentar un poquitito qué es lo que ves aquí, así de repente, dónde están, ¿no? Efectivamente el país. Claro que sí, mira, aquí hay cosas interesantes como por ejemplo muestra la dirección IP de los dispositivos, muestra el sistema operativo, aquí encontramos equipos Unix, acá Windows, se encuentra también la ubicación, por ejemplo está en China, en Shenyang, Liaoning, está en Pensilvania, Estados Unidos, Tokio. En esta sola pantalla, por ejemplo, tenemos de tu país. Vamos a ver el siguiente paso. Ya tengo el sitio donde está el dispositivo y qué podría pasar. Sí, Antonio, efectivamente aquí hemos encontrado una IP. Ya ha localizado el sitio y va a intentar entrar como si él fuese el ingeniero que administra la gasolinera. Aquí podemos apreciar que vamos a entrar por el protocolo Telnet al puerto 9999, que es el de administración. El espionaje ha existido desde que somos personas, de la antigua Roma ya había espías, ahora solo hablamos de ciberespionaje, también ha habido esas oposiciones de dónde está la privacidad de los ciudadanos frente a la seguridad nacional, ¿no? Y en eso que tendrías que ver, ¿qué priorizamos en un plan de ciberdefensa? ¿Es la seguridad de la privacidad de la ciudadanía o el poder anticiparnos, porque somos capaces de escuchar en Internet contra agentes terroristas como puede ser el terrorismo islámico? Claro, ese es un debate que se lleva haciendo ya en los últimos años con bastante poder en realidad. O sea, hay mucha gente que está en contra y mucha gente que está a favor. Pero hay que tener las cosas claras. Cuando sucede un ataque terrorista, todo el mundo quiere seguridad. Eso se pudo ver claramente en los ataques de Bruselas. Cuando generaron esa onda terrorista, todos esos ataques... En el aeropuerto, hubo mucha gente que reclamaba a las agencias de inteligencia y de defensa, oye, ¿dónde está la inteligencia? Y ellos respondieron, oye, si no me estás dejando hacer ciberespionaje, no me dejas entrar a las máquinas, entonces, ¿cómo me adelanto a esto? Tengo una pregunta específicamente con el tema de las armas. Estamos hablando de ciberdefensa. En temas de defensa pues siempre hay armamento, pero me parece a mí que en el tema, cuando estamos hablando de ciber, es un poquito más sencillo. Las capacidades en realidad no han cambiado desde hace mucho tiempo. Hay capacidad de ataque, capacidad de defensa y capacidad de inteligencia. Eso se ha trasladado al mundo ciber. En la parte ya de capacidad de ataque, hay armas, ¿sí?, que tienen como principal objetivo
o hacer caer las infraestructuras, que pueden ser críticas o no, o hacer de repente intrusión para recolectar datos. Pero hoy en día esto ha avanzado tanto que se utilizan mecanismos como Machine Learning, utilización de Big Data, para hacer una recolección masiva de esta información, y esto lo sabe Y muy correlacionar. bien. Exacto. Y también pensemos que como ciberarma hay casos que se han dado, como el Stuxnet, ¿no? Que es el diseño de malware específico para dañar determinada infraestructura, como fue el caso de las centrifugadoras iraníes de uranio, enriquecedoras, que son software que se diseña para introducir una organización y generar un daño a la maquinaria, y eso es un ciberarma. Se ha validado, tenemos un panel de control en una consola rudimentaria, pero además que tiene una serie de opciones de la gasolinera. Claro, esto, Antonio, es bastante preocupante porque si fuera un ciberdelincuente, un atacante, podríamos hacer malas configuraciones y provocar probablemente una catástrofe. Por ejemplo, en Channel 1, Ajá. imagínate, esto es una estación de gas. Imagínate que tú por un canal estuvieras esperando diésel y lo que hacemos por esto es cambiar el contenido y en vez de generar diésel, mandamos gasolina. ¿Qué sucedería? Pues que el vehículo podría ser un avión o podría ser un camión que está repostando, se destrozaría el motor. Algo importante es que vamos solamente a mirar, pero no vamos a hacer ningún cambio. Después de que observemos el menú, vamos a salir sin guardar cambios. Entremos a la opción de seguridad. Ajá. Aquí sí se puede cambiar el nombre pública, sí, del dispositivo, el telnet. Esto es muy importante decirlo, podemos habilitar. Nosotros hemos entrado utilizando una cosa que se llama Telnet. Esto podría deshabilitarlo. Claro. Y sería muy importante, ¿no? De hecho, lo que podríamos hacer nosotros, por bien de ellos incluso, sería deshabilitar el protocolo Telnet para que nadie pueda hacer lo que nosotros acabamos de hacer. En este momento Leo está yendo por las opciones y podría modificarlas. Tanto así, Antonio, que incluso con el TFTP podríamos montar una Shell, o sea, podríamos introducir una herramienta de control remoto, sí, ¿sabes? Ya directamente para no tener que utilizar ni siquiera Telnet. Así y es. tomar el control absoluto del dispositivo. Oye, esto puede hacerse de manera masiva, buscando dispositivos de un país como podría ser Colombia, y modificando estos sistemas podrían o generar daños económicos, romper instrumentación, etcétera, o generar un caos aunque sea en los ingenieros, porque no sabrían en este momento qué está sucediendo. O incluso ocasionar pérdidas de vidas humanas. A continuación, en Mundo Hacker, entramos a ser protagonistas de ese grupo élite de países que tienen la capacidad tecnológica de producir radares. Con ese coste se puede generar un impacto muchísimo mayor frente a aquellos que realizan el ataque. China saca alrededor de 2.000 cibersoldados al año. También los hackers que existen en el país, algunos de ellos colaboran con nosotros. Se podría jugar con la vida de personas. Es como la guerra tal cual la vemos en Internet. Voy a acceder a una herramienta para averiguar los passwords de esa página. ya regresamos. Coaltec nace en las entrañas del Ministerio de Defensa en el año 2013 para cubrir las necesidades tecnológicas que pueden tener ellos dentro de la parte operacional de las fuerzas militares. Esas tecnologías que siempre habíamos comprado a los grandes protagonistas de multinacionales extranjeras nos dan a nosotros la tarea de producirlas en Colombia con ingeniería colombiana, con mano de obra colombiana. ¿Y qué producimos nosotros en Coaltec? Los dos primeros radares que nosotros produjimos ya están en Colombia y están operativamente acoplándose a los sistemas de defensa del país. Estamos diciendo entonces que Colombia con sus propias capacidades ya construye radares. Entramos a ser protagonistas de ese grupo élite de países que tienen la capacidad tecnológica de producir radares. ¿Qué clase de radares nosotros construimos en Colombia? Primero, para dar una idea de lo que es la tecnología radar, supongamos un radar de vigilancia aérea lanza la microonda, impacta en un avión, el avión genera otra señal que capta una antena menor y la traduce
en una pantalla. Ese es el radar aeronáutico. Pero nosotros también estamos haciendo una segunda clase, que es el radar de vigilancia de infraestructura crítica, que es un radar de tierra. Nosotros lo llamamos el CINDER. Es capaz de captar una persona a 5 kilómetros acercándose a una infraestructura crítica. O vehículos que estén a 12 kilómetros. Actualmente, con estos radares que hemos construido en el país, ¿estamos ya protegiendo alguna infraestructura crítica o hay planeado proteger otro tipo de infraestructuras críticas? Claro que sí, Leonardo. En los sistemas de mando y control que tiene la Fuerza Aérea con sus radares, porque ellos ya tienen su infraestructura de largo alcance, están metiendo nuestros radares que son de corto alcance para proteger las unidades. Aprovechando esa característica dual de la tecnología que ustedes implementan, ¿en dónde más han pensado aplicarla? Hay 4 represas que le dan agua a Bogotá, que son Tominé, el Neusa, el Cisga y San Rafael. El plan que estamos nosotros implementando con la CAR es usar nuestro radar de infraestructura crítica para proteger esto. Pues, señor General González, como colombiano, agradezco el maravilloso trabajo que están haciendo con este proyecto. La guerra cinética es la que conocemos, que es la convencional, donde todos sabemos que hay obuses, tanques, etc. Pero hay un diferenciador importante en la guerra cibernética o en el ciberespacio, y es el coste. ¿Cuál es la proporción que existe de conseguir armamento cibernético frente a la guerra cinética? Proporción, coste, conocimiento, etc. En realidad es mucho más económica. Por ejemplo, el valor de una fragata, de un helicóptero, con ese coste se puede realizar un impacto o un desarrollo tecnológico frente a armas o ciberarmas y generar un impacto probablemente muchísimo mayor, más efectivo y sobre todo más seguro frente a aquellos que realizan el ataque, porque no están de frente al enemigo. Indiscutiblemente es un tema mucho más económico. Pues me dejas pensando evidentemente que si una ciberarma puede ser una USB, pues las capacidades que pueden tener con muy pocos recursos son enormes. Y una pregunta. Si hablamos de ciberguerra, ¿hablamos también de cibersoldados? ¿Esa noción existe, Gabriel? Sí, es muy bueno que lo preguntes porque mucha gente piensa que solamente se compran las herramientas y es muy fácil disparar. O sea, piensan que es un juego de video, ¿no? Que es como el Call of Duty. Pero en realidad se necesita mucha preparación. De hecho, muchos gobiernos están preparando a cibersoldados. Hay algunos datos que no son datos oficiales, sino son aproximaciones. Por ejemplo, de que China saca alrededor de 2.000, por ejemplo, cibersoldados al año. ¿Sí? Estados Unidos entre 2.000 y 3.000 y los países de Latinoamérica, entre 5 y 50 al año. Entonces, claro, hay una desigualdad bastante fuerte, ¿no? ¿Y qué capacidades debe tener un personaje de estos? ¿Es un hacker? Es una persona que se le desarrolla más que habilidades de hacker, habilidades soft skills, hard skills, o sea, habilidades netamente de sistemas operativos, de redes, y encima de esas habilidades se le da ya los tecnicismos justamente a distintos niveles. Gente que va a ser solamente operaria de las ciberarmas, gente que va a desarrollar ciberarmas, gente que va a hacer inteligencia o campañas de inteligencia. No, y quiero aclarar una cosa, es verdad, es decir, va a haber gente responsable de ser el ciberdefensor, otros serán los ciberespías. Exacto. Y habrá cibercomandos especializados en acciones contra un agente hostil, ya sea una nación, una entidad terrorista, etc. Estamos hablando, es como la guerra tal cual la vemos, pero en una cosa que se llama el ciberespacio, en Internet. Me he dado cuenta que en verdad el Mando Conjunto Ciber está a cargo de las infraestructuras críticas. Nosotros en el sector defensa recibimos esa tarea del COMPES y a través del Comando Conjunto Cibernético, en colaboración y coordinación con el equipo de respuestas de Colombia, hemos hecho la catalogación de la infraestructura crítica cibernética nacional en su versión 1.0, pero es un trabajo que hemos hecho desde el sector defensa, desde el Ministerio de Defensa, en unión con el sector privado, porque tenemos unas mesas de trabajo mensuales críticas en las cuales todos los jefes de informática de estas grandes empresas y de los ministerios contribuyen a que podamos haber tenido ese catálogo de infraestructura crítica cibernética. Sí, saber cuáles son los activos ciber que tenemos en nuestro país.
Pero también hay otra cosa que a la gente le va a interesar. El programa se llama Mundo Hacker. ¿De qué manera utilizáis hackers para de alguna manera contribuir o apoyar a sus comandos conjuntos, o a sus fuerzas de policía o a sus fuerzas del Ministerio Interior? ¿También sucede igual aquí en Colombia? Aquí en Colombia, el Comando Conjunto Cibernético, tenemos personal que tiene conocimientos en hacking ético, así como la Policía Nacional. Pero también los hackers que existen en el país, algunos de ellos colaboran con nosotros, muchas veces suministrándonos información de las acciones que ellos puedan ver que están ocurriendo en el ciberespacio y pueden afectar a esas infraestructuras críticas cibernéticas nacionales, y muchas veces también contribuyen a que nosotros podamos desarrollar mejores nuestros programas. No, esto es muy importante porque se da un medio de colaboración mutua entre gente realmente honesta, que está apasionada por la tecnología y de esta manera también está ayudando a su país. Ok, Antonio, muchas gracias por haber tenido en cuenta al Comando Conjunto Cibernético de Colombia. Y la pregunta que tengo yo para Leo, porque es muy importante, hemos conectado servicios vitales de la sociedad, que muchas veces denominamos infraestructuras críticas, como la banca, los centros de logística, aeropuertos e Internet. La gente le gustaría saber qué es una infraestructura crítica y por qué es importante defenderlas digitalmente. La definición de infraestructura crítica varía un poco dependiendo del país, pero digamos que en líneas generales es toda aquella infraestructura que cuando se ve interrumpida parcial o totalmente, afecta directamente a una sociedad, ¿sí? Ejemplos claros: la energía es una infraestructura crítica, el sistema de transportes, tema de aguas. Telefonía. Para algunos países, algunas infraestructuras críticas son importantes, para otras no. Por ejemplo, para Estados Unidos, el sistema postal es una infraestructura crítica. Para nosotros en Colombia no lo es. ¿Sí? Nosotros en Colombia, por ejemplo, no tenemos temas de plantas nucleares. En otros países sí los hay. ¿Por qué es importante la protección de estas infraestructuras? Precisamente por lo que comentábamos. Pueden afectar a una gran parte de la sociedad. Se puede generar pánico social y esto afecta tremendamente a un país. Entonces, básicamente es por la protección de la sociedad en ese sentido. No, y debemos de trabajar para hacer de ellos un bastión, un castillo digital que impida o pueda repeler cualquier tipo de ataque, porque en algunas instancias se podría jugar con la vida de personas. En un ataque de este tipo, a un aeropuerto, por ejemplo. Aeropuerto, tráfico, metro, dependiendo, como dice muy bien Leo, qué es lo que categorizamos. En este caso nos has querido traer también una segunda práctica. En esta segunda vas a buscar otros sistemas que puedes encontrar, que en verdad son controladores de PLCs, estos dispositivos que son capaces de controlar las temperaturas, no sé, en una nave industrial, donde residen animales, etc. Esta es una práctica un poquitico más compleja que la anterior. Es un ambiente web donde está solicitando usuario y contraseña. Un atacante puede buscar por el modelo, por el serial, el manual en Internet. Muchas veces estas técnicas son utilizadas para encontrar dentro de ese manual el usuario por defecto y la contraseña por defecto. Pero cuando de pronto los administradores han tenido una mediana medida de seguridad donde cambian ese usuario, esa contraseña, ahí es donde para el atacante se le complica el trabajo. En este caso él va a buscar unos dispositivos que me has comentado que por unas palabras claves que estás introduciendo ahí, con las herramientas que ayudan a los ciberinvestigadores a encontrar estas palabras claves, nos llevan a descubrir sistemas de control PLC de temperaturas. Solo nos muestra la primera página que tiene 100 dispositivos de este tipo. Correcto. O sea, 100 industrias o 100 procesos industriales que utilizan estos controladores de temperaturas. Y solo estamos viendo la primera página de 333. Estaremos hablando de miles de dispositivos. Ahora, ¿qué es lo que harías? ¿Ya he determinado alguno y qué es lo que podría suceder? Esta dirección IP es la dirección IP de uno de los dispositivos que hemos encontrado previamente. Ajá. Entonces, como podremos observar, esta es la interfaz, pero ya nos está pidiendo usuario y contraseña. Y no valen los típicos del manual, no vale admin. Alguien ha cambiado las passwords. Entonces acá se complica un poco más para el trabajo para el atacante, el ciberdelincuente. Entonces, en este caso voy a acceder a una herramienta para
averiguar los passwords de esa página. Como Leo se dedica al mundo del pen testing y auditar sistemas, va a utilizar una herramienta que de alguna manera es capaz de, en una vulnerabilidad de ese panel web, poder sustraer de alguna manera las credenciales, los usuarios y los passwords que nos dan entrada al panel. Al panel, correcto. Entonces, con esa instrucción del lenguaje Python, voy a ejecutar el exploit que ya previamente se ha desarrollado y que haga el ataque a la dirección IP. Al dispositivo que hemos encontrado en Internet. Así es. Entonces, ejecutamos el comando y casi de inmediato nos da los usuarios. Por ejemplo, hay dos usuarios creados, admin y el otro usuario que es Wolto. Passwords de admin y de Wolto. Que son, para admin es Ketu y para Wolto es Valo. Y ahora vamos a utilizar el usuario y la password que has encontrado. Ok, vamos a hacerlo de inmediato. El usuario, recordemos que era admin y la contraseña era Ketu. Vamos a decir que login. Y voilà. Ya Efectivamente, entramos al dispositivo. A continuación, en Mundo Hacker. Y si alguien quisiera hacer algo realmente malo en ya sabría qué cosas manejar y manipular para generar pues, un mal funcionamiento del sistema. Para que podamos ver el daño que se podría hacer, simular un control de calderas industriales y llegar a destruirlas. Pero ¿qué sucede si de pronto cerramos las calderas o el agua fría? Ciberguerra como tal no hay, pero estamos en esa guerra fría. Se va la electricidad en un hospital La red y ahí hospitalaria, afecta automáticamente vidas humanas. Ya regresamos. Ahora nos acompaña el teniente Erazo, asesor de proyectos especiales y pertenece a la división de sensores. Cuéntenos, teniente, ¿cuál es la manera, o ustedes cómo protegen de manera física y de manera cibernética estos radares? De manera cibernética, nuestros ingenieros están encargados de toda la parte de hacer la programación e implementación de los protocolos de seguridad para proteger la información. En este caso sería el cifrado, colocar esas barreras digitales que no permitan que extraños puedan acceder a la información. Y en la parte física ya depende del cliente. Siendo un cliente de la parte militar, pues es el encargado de colocar las patrullas o los anillos de seguridad necesarios para que estén vigilando perimetralmente estos sistemas. En caso de sufrir un ataque o de pronto que haya un pare, ya sea parcial o total, del servicio de estos radares, ¿qué plan de contingencia se ha diseñado para solventar este impasse? Una de las principales ventajas que tenemos nosotros por ser los desarrolladores de esta tecnología es que contamos con el soporte local aquí en el país. O sea, nuestro grupo de ingenieros están capacitados para el momento de que haya una avería, dirigirse al lugar y solucionarlo lo más pronto posible. Pues contamos con el apoyo, toda la parte del soporte logístico de las empresas que nos transfirieron el conocimiento y pues también tenemos un buen stock de repuestos para en el momento que se presente una falla, o sea, corregirla lo más pronto posible porque pues son sistemas de defensa que tienen que estar 24/7. Bueno, teniente, agradecemos su tiempo, su valiosa explicación y pues les deseamos los mejores de los éxitos en el cumplimiento de sus funciones, en el rol de la defensa de la soberanía. Un gentil teniente. Leonardo, a ustedes muy Hasta amables. luego. Aquí lo importante, normalmente un atacante malintencionado, lo que sería en su lengua ver este tipo de dispositivos, leer del manual del fabricante qué es lo que hace, qué se puede hacer con él, y si alguien quisiera hacer algo realmente malo ya sabría qué cosas manejar y manipular para generar pues, un mal funcionamiento del sistema. En ocasiones simplemente es generar eso, solamente el mal funcionamiento, pero hay otras veces que de pronto el atacante o el ataque en sí es más dirigido, tiene un fin en especial. Entonces ya estudian mucho más el dispositivo, estudian mucho más el sistema SCADA y ahí es cuando empiezan a manipular la administración y la gestión del mismo. La verdad que en estos casos que son en real, estos son de verdad, pero Leo me comentaba, no queremos tocar nada, obviamente, porque no es el objetivo nunca de Mundo Hacker, sino concienciar a la industria y a los ciudadanos.
pero sí has traído una parte muy bonita que va a ser, para que podamos ver el daño que se podría hacer, simular un control de calderas industriales y llegar a destruirlas. Así es, Antonio. Efectivamente, acá estamos encontrando un sistema que simula la variante o la variación de lo que puede ser la temperatura en un sistema. De Por acá- calderas. De calderas. Entiendo que es caldera. Agua fría, agua caliente, ¿verdad? Y van, si nos fijamos, en igual proporción. Entonces está fluyendo en este momento en igual medida. Pero ¿qué sucede si de pronto cerramos las calderas o el agua fría? Entonces la temperatura empieza a pasar solo el flujo caliente. el flujo caliente y puede empezar a generar fallos en el sistema. Esto es muy importante, porque lo que hemos visto antes en la parte real estaría pasando lo mismo. Estaríamos manipulando un sistema, ahora Leo ha querido manipularlo cerrando las llaves de agua fría. El sistema, que es domótico y lo entiende industrialmente, cierra efectivamente mediante computación el agua fría y empieza solo a surcar el agua caliente. Hay una cosa muy importante y de verdad me ha encantado que traigas esto, porque de verdad, es muy visual y todos podemos entender la importancia de que estamos controlando procesos industriales desde Internet. Efectivamente, es muy importante trabajar en los temas de seguridad y que las empresas, las compañías, el sector público, el sector privado adquiera la conciencia, la importancia de asegurar este tipo de sistemas, que siendo una infraestructura crítica afecta directamente a la sociedad, a una población. Se llaman infraestructuras críticas o proteger infraestructuras críticas porque la definición es aquella que en su mal funcionamiento, al final o en alguna ocasión podrían haber involucradas víctimas, personas. Esa definición de infraestructura crítica. ¿Afecta a la sociedad? Exacto. Pues en este paso, Leo, solo me cabe felicitarte. Gracias por tus aportes y por lo que nos has comentado, que yo sé que no es trivial, y nos vemos en la siguiente. Gracias a ti por la invitación. Chao. La ciberdefensa de un país es cada día más importante. Tanto entidades públicas como privadas pueden convertirse en blanco de personas o grupos con intenciones bélicas. En esta era digital, la seguridad de los sistemas vitales que permiten el funcionamiento de nuestra sociedad es preocupación fundamental para los gobiernos en el mundo. Los ataques son más que una posibilidad, son una realidad. Los estados están obligados a invertir en la ciberseguridad de las infraestructuras críticas. Tener una estrategia de ciberdefensa y ciberataque es vital. El caso de Estonia fue blanco de uno de los peores sabotajes cibernéticos de la historia y hoy en día es modelo a seguir en términos de seguridad informática. Demuestra que la voluntad política y la inversión económica son claves en el desarrollo digital de un país. Por fortuna, Colombia es una de las naciones mejor preparadas del continente. Prueba de ello es la creación del Comando Conjunto Cibernético de Colombia, que trabaja para la protección de usuarios e instituciones. Pese al aumento de las cifras de delitos informáticos, el país cuenta con una robusta política nacional de seguridad cibernética. Así lo confirma la Organización de Estados Americanos, OEA, en su reciente informe Tendencias en la seguridad cibernética en América Latina y el Caribe y respuestas de los gobiernos. Los invitamos a ver el próximo capítulo de Mundo Hacker, donde continuaremos descubriendo todo el poder de la red. A todos, Happy Hacking. En el próximo capítulo. La idea es que yo he traído estas USBs. Todas estas están infectadas, tienen un bichito. Su fusil, en verdad, será un teclado de un ordenador. Vamos a dejar estas USBs por ahí a ver si la curiosidad mató al gato. Bastante difícil saber de dónde vino un ataque. Al momento de enchufar, va a aparecer una pantallita negra durante 1 milésima de segundo. En su computador. En su computador. Ok. Y se podría decir incluso que hay ciberguerrillas enfocadas a eso. Quiere decir que en un segundo te le puedes robar la vida personal y la vida laboral. Si tengo contraseña del Wi-Fi de su casa, ya tengo acceso no solamente a su máquina, sino a la red de la familia. Prefiero que piensen que atacan los del sur, aunque es el país del norte el que está atacando. Sí, mira, No lo va a puede enchufar. ser. Sí. Hay operaciones que pueden llegar a ser patrocinadas por delincuencia organizada. Es posible causar a partir del hackeo, del hacking,
un ataque de esta magnitud? Nos acaba de llegar este correo electrónico, lo tengo aquí como no leído, reporte de passwords. Івано-Франківськ, Рівне, Запоріжжя. Bienvenidos a Mundo Hacker News, un espacio en el que analizamos con la ayuda de expertos los casos más interesantes relacionados con el mundo de la ciberseguridad. Hoy nos acompañan Giovanni Cruz Forero, director ejecutivo de la compañía de seguridad informática C7, y por supuesto nuestro hacker de cabecera, Leonardo Huertas, más conocido en el ciberespacio como Samurai Blanco. Les doy a los dos la bienvenida y entremos en materia. Hablemos del famoso ransomware que está muy de moda últimamente. Una serie de ciberataques de este tipo, conocido como Bad Rabbit, afectó recientemente a Rusia y a Ucrania, llegando a entorpecer las operaciones del aeropuerto y las centrales de trenes de Kiev, la capital de Ucrania. Este ataque, similar al famoso WannaCry, exige una recompensa de 0,05 bitcoins, que equivale a más o menos 800.000 pesos colombianos. ¿Por qué está tan de moda ese famoso ransomware que oímos por todas partes, estimado Giovanni? Los atacantes han logrado un modelo de negocio que es interesante, donde entran, comprometen información de las personas. Al tener valor para las personas, se ven obligadas a pagar ese ransomware y han creado ese modelo de negocio que les está funcionando por ahora. ¿Y por qué se está pagando en Bitcoin? Pagar en una criptomoneda es mucho más complejo el hecho de poder hacerle la traza o el seguimiento a quien hace la transacción. ¿Qué tan complejo es crearlo, generarlo, programarlo, codificarlo? Hay posibilidades en que yo lo puedo comprar en el mercado negro. Uno puede comprarlo. Se llama crimeware. Entonces es un kit de crimeware que ya viene todo montado para que yo monte mi ataque como yo lo necesite y listo. ¿Qué entendemos por ciberdefensa proactiva? La ciberdefensa proactiva es el proceso en el cual se están monitoreando constantemente en tiempo real diferentes procesos de los equipos, de los sistemas. Temas proactivos es también esa parte de prepararnos, porque es precisamente estar antes de. Si yo estoy monitoreando, estoy de manera reactiva respondiendo a algo que ya me pasó. En cambio, cuando estoy en proactivo, estoy haciendo una preparación a lo que me pueda pasar. Muchos dicen que la Tercera Guerra Mundial ya arrancó y que se está dando en el ciberespacio. Vemos ataques entre Rusia y Ucrania, Rusia interviniendo en las elecciones en Estados Unidos, los chinos atacando a los americanos. En fin, está el tema muy caliente y muchos expertos dicen que la ciberguerra, digamos, o la Tercera Guerra Mundial ya empezó y empezó en el ciberespacio. Ese término o esa frase de ciberguerra era un tema o un término vetado hace unos años. Hoy ya está un poco más abierto en los gobiernos e indiscutiblemente son efectos cibernéticos que se dan, ataques en los cuales China ataca a Estados Unidos, Estados Unidos a Rusia, a la misma China. Definitivamente sí hay una ciberguerra. Yo diría que ciberguerra como tal no hay, pero estamos en esa guerra fría. Estamos como en esa misma época, los 80 de la Guerra Fría, donde sabemos que hay un montón de operaciones. O sea, los ataques están existiendo y están pasando de lado a lado y entre los diferentes países y todos están armando y aprendiendo cómo tienen que hacer sus operaciones. Pero definitivamente no hay algo ya plantado como que sea esa ciberguerra, por eso hablaría de una ciberguerra fría. Algo que de pronto se debe mencionar en ese tema es que nos están involucrando, por lo menos hasta el momento, vidas humanas, ¿no? Una afectación a una infraestructura crítica, las infraestructuras críticas como es la electricidad. Se va la electricidad en un hospital y ahí afecta automáticamente vidas humanas. Sí, pero no es una afectación masiva como lo vendría a ser una guerra convencional, ¿no? Okay. Yo me quedaría con la palabra es aún, ¿no? Falta ver la siguiente etapa de esta guerra. Giovanni, Samurai Blanco, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias.